Espera, quédate un momento ahí. Que no aguanten a los... ¿Se ve desde ahí bien? ¿Lo veis bien? ¿Qué más? ¿Qué tal? No pasa nada que tengas más fotos, mira ya. Cuidado con el cable. No, pero no veo.
Sí, no, no te preocupes porque voy a usar esa maquinaria en lugar de aquí. Quedan 4 minutos. Quedan 4 minutos. Haremos unos minutos de cortesía también. Tranquilidad. Podemos aprovechar para Público, es una gran cualidad entre los españoles. Buenas tardes y bienvenidos. Esta mañana hemos tenido en la Plaza de Cervantes. No se ha encendido. Yo no sé nada de eso. Bueno, bienvenidos a todos. Soy el presidente del Círculo de Contribuyentes. Muchas gracias a Pilar y a señora que bueno, que van a hacer esta conferencia sobre estos intereses. Y si no oyen bien, por favor nos avisan. Sí, no, Porque a sí. veces ocurre que el público se queda callado y no puede entender bien el discurso. Bueno, pues repito, buenas tardes y bienvenidos. Y yo soy Pilar Blasco, me han nombrado presidenta de este Círculo de Hispanistas Complutenses. Estoy muy honrada, tengo muy buenos compañeros y muy buen público. Esta mañana hemos tenido en Alcalá, aquí en la plaza, un acto verdaderamente original, emocionante y entrañable, sobre todo para los alcalaínos que somos nativos o de corazón, da lo mismo. Una figura de Cervantes que representa al soldado y al escritor ha sido donada por Salvador Amaya, al cual tenemos el honor de tener hoy aquí esta tarde, y gracias a don César Muro, amigo de Salvador, hemos podido traerla a Alcalá de Henares. La podrán visitar cuando quieran en el patio de la Sociedad de Convenios, que es aquí contiguo a este edificio, como saben, y ha quedado hermosa. Ha venido una grúa enorme de un alcalaíno también de las grúas Correa, que luego nos ha dado una lección de historia
impresionante. Y ha sido un traslado muy bonito porque Cervantes ha volado por el cielo de esta mañana que estaba precioso, con las nubes y el sol, y ha sido un espectáculo. Ya lo transmitiremos en vídeos y en fotografías, y aprovecho para invitar a todos los que quieran hacerse amigos del Círculo Hispanista Complutense. Tenemos ahí un pliego para escribir nada más el nombre y el teléfono, nada más, no hace falta más, para enterarse de nuestras actividades, invitaciones a conferencias y demás actividades. Me gustaría que Salvador se pusiera en pie para que el público que no te conoce pues te diera un aplauso. Muy bien, ahora vamos a hablar de Cervantes Soldado. Yo no me puedo resistir a leer un pequeño texto de cuando yo era profesora de secundaria. Es un recuerdo muy entrañable que tengo y que he pensado que este era el momento de traerlo aquí. Mi alumno, en este caso, se llamaba Dobrin Stanimirov, Stoyanov, de primero B de la ESO, o sea que era un niño de 11 años. En la batalla de Lepanto, poco antes de empezar la batalla, Cervantes, de 23 años, sufría una fiebre. Cuando empezaron a sonar los cañones, Cervantes se puso la armadura y cogió el arcabuz. Al salir, un comandante le ordenó que se vaya a curarse de las fiebres, pero Cervantes no quería. Durante mucho tiempo, los barcos se disparaban cañonazos unos a otros. Durante la batalla, a Cervantes le dispararon 2 veces en el pecho y una vez en la muñeca izquierda, que le dejó la mano inmóvil para siempre. Cervantes dice que las causas de la victoria, esto nos lo podrá aclarar quizá nuestro conferenciante, porque este detalle, pues yo lo desconocía hasta que lo escribió este alumno, que las causas de la victoria eran que la rebelión de los esclavos cristianos que remaban en los barcos enemigos impidió sus maniobras y que el comandante turco estaba herido y un galeote cristiano lo mató. Cervantes pensaba que la herida de la batalla parecía fea, pero que él la tenía por hermosa. Luego se le puede añadir la última frase, porque fue conseguida a la empresa en la más grande ocasión. Vieron los presentes y esperan ver los futuros. Eso como es todo. Eso es todo. Eso es todo por mi parte y le doy la palabra a don César, que le va a presentarnos al conferenciante Francisco. Bueno, don Francisco es alcalaíno, desde hace muchos años. Francisco Ramos Oliver es su nombre completo. Es general retirado de la Infantería Española, general de división. Y podríamos decir que dentro de nuestro argot es el típico intelectual y militar. Es un gran intelectual de su generación del Ejército de Tierra y realmente como tal figura. Él es diplomado de Estado Mayor conjunto, que viene a ser doctorado y otro doctorado superior, y además de alta gestión de recursos humanos. Y por si fuera poco, también de altos estudios de la defensa. Es decir, todo lo intelectual de las Fuerzas Armadas lo ha estudiado él y lo tiene. Fue coronel de uno de los mejores regimientos de la Infantería Española, que es el Regimiento Príncipe 3, en Asturias, donde dejó una huella y corral. Y acabó, antes de pasar al último destino, fue el director del personal del Ejército, que se lo traduzco, es el gestor de recursos humanos de una empresa civil de 80 y tantos mil. Este señor gestionaba los recursos humanos de 80 y tantos mil militares, cada uno de sus madres y todos civiles, porque en el Ejército también no solo se dio de usar sus equipos. Y ese ha sido
su gran labor como militar. Una vez que pasa a la reserva, su intelectualidad, que él es diplomado de Geografía e Historia por la UNED, hace que ocupe puestos de relevancia. Entonces, en la reserva es el director del Instituto de Historia y Cultura Militar. Cada ejército tiene un centro, un órgano, que canaliza todo lo que es de historia y la cultura. El órgano del ejército es muy potente, es muy activo y tiene a su cargo el Museo del Ejército. Y entonces él, además de todas estas cosas, cuando fue el director del Instituto de Historia y Cultura Militar, ahora actualmente es el director gerente de la Fundación Museo del Ejército. Además, presidente de una asociación de amigos del Museo del Ejército y de la Historia y la Cultura Militar. Es decir, es un hombre totalmente implicado y sigue así. Está reconocido por la Real Academia de las Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y es, por supuesto, académico correspondiente. Y dentro de la Academia de las Fuerzas Armadas ostenta el número 43, es académico de números de la Academia de las Ciencias y las Artes. Es un experto. Ha escrito cientos de artículos. Es un hombre totalmente volcado a la historia, preocupado a la historia y es un abanderado de la historia de nuestras fuerzas armadas. Y hoy, sinceramente, puedo decir que es un lujo para todos nosotros que venga a contarnos la historia de esta cadaína militar, frustrado por una lesión que, como todos saben, tuvo y que realmente siempre nos centramos en su historia como escritor, obviamente, que fue, como todos sabemos, súper famoso, súper bueno, pero está la faceta de militar, que era su vocación, que se quedó frustrada, y para eso traemos a un auténtico erudito, un auténtico experto, que nos va a dar una conferencia que les aseguro que se la pena. Muchas gracias, general, un placer. Muchas gracias. Ya he podido manifestar sobre O paso con clase. Y yo lo hago aquí para verlo. No, no, buenas tardes a todos. No, tranquilo. no, si yo la de museo. ¿Veis la pantalla? Sí, claro. Buenas tardes a todos. Bueno, repito, muchas gracias. Las presentaciones, sobre todo a todos en general, que es una presentación. Entiendo que sí. Pero muchas gracias. Y muchas gracias a todos ustedes por su presencia, por haber venido en esta tarde a dedicar un rato a escuchar, y no tanto la palabra, pero bueno, sobre la peripecia de la vida militar de Paz. Y si me lo permiten, pues empezamos enseguida. Yo soy un incontinente verbal, entonces pues, cuanto antes empiece, mejor. Si no, podemos estar aquí muchas horas. Bien, a mí en la escuela estaba yo, me dijeron que era una falta de educación, el pedir disculpas previamente a una conferencia. Cuando se va a dar una conferencia, una charla, el pedir disculpas. Una charla pidiendo disculpas, porque es una incorrección y además una estupidez. Pues bueno, pido disculpas, solucione el asunto que esté por el que usted pide disculpas. Bueno, pues yo como hace muchos años ya que salí de la escuela se me olvidó. Y entonces voy a pedir disculpas. Y voy a pedir disculpas porque me apoyo mucho en la pantalla. Es decir, que procuren tener visión sobre la pantalla, porque les voy a obligar a leer. No me marcaré, porque sería una pena que los textos tan hermosos, tan bonitos, de Cervantes, pues no quedaran ahí plasmados y fueran reproducidos por mi voz, que evidentemente no llego ni con mucho a la belleza de Cervantes. Entonces, pedidas las disculpas previas, que es lo que no debería haber hecho, y entonces vamos a empezar ya con la charla.
Va. Yo para esto soy bastante tonto. Bien, 3 son los enemigos a los que durante su reinado se enfrenta Carlos I, en 2 escenarios diferentes. Los protestantes en el centro europeo, y Francia y los turcos en la cuenca mediterránea. Es en este escenario mediterráneo donde en la década de los años 30 del siglo XVI hacen su aparición en Italia los tercios de infantería española y se conforma el aparato militar de los Austrias, en el que la dinámica política exterior se va a relanzar en papel de unas fuerzas preponderantes en infantería. En 1543 el emperador abandona la cuenca mediterránea para centrar su actividad en el escenario centroeuropeo y en 1547 derrota a los protestantes en la batalla de Milwaukeela. Ese mismo año, nace el 24 de febrero en Ratisbona el que va a ser el insigne caudillo de los tercios, don Juan de Austria. Y el 29 de septiembre lo hace en Alcalá de Henares el que será ilustre soldado de los tercios, Miguel de Cervantes. 24 años más tarde se van a encontrar en Italia. Felipe II hereda un inmenso imperio, pero también sus problemas, entre ellos las guerras con Francia, que se van a saldar con las victorias españolas en San Quintín y Gravelinas, en las que se afianza la supremacía continental de los tercios y la superioridad de los arqueros españoles. Y por otra parte, el avance turco hacia el Mediterráneo occidental, que es detenido por la victoria del Socorro de Malta en 1565. Malta está ahí al sur de Siria. Mientras todo esto ocurre, el niño Miguel de Cervantes, cuarto de los 6 hijos de Rodrigo y Leonor, quizás, no se sabe con certeza, abandonara Alcalá y siguiera a su padre a Valladolid y después a Córdoba y a Sevilla. En 1565 sí está con su madre en Alcalá de Henares, donde pudiera haber establecido contacto con el que será secretario de Felipe II, Mateo Vázquez. Luego veremos que aparece Mateo Vázquez, para instalarse en 1566 en Madrid. Tiene 19 años y estudia con el dramático y convencido erasmista Juan Lope de Hoyos para labrarse un porvenir como escribano o secretario en la nueva corte. Quédense con este nombre: escribano o secretario en la nueva corte. En una sociedad estamental en la que los caballeros e hidalgos viven, entre otras ocupaciones, de sus destinos militares, nutriendo las filas de los tercios. Y la que podríamos denominar clase media tiene como meta social adquirir un título de hidalguía. Aspectos importantes también para comprender la trayectoria vital y militar de Cervantes. En esta época, en la que el antiguo mesnadero se va a convertir en soldado, la guerra se ha tecnificado con el desarrollo y uso profuso de las armas de fuego, y la caballería, como arma fundamental en el combate, es sustituida por la infantería. La disciplina colectiva del cuadro de infantería, formado por plebeyos, triunfa sobre la bravura individual del caballero, como muy bien reflejará Cervantes. Con la victoria de Malta, la puerta hacia el Mediterráneo oriental estaba abierta, pero Felipe II decide sofocar militarmente la insurrección de los Países Bajos, que estalla en 1567, y envía en 1567 y envía a todos que saben mucho. El teniente general sabe muchísimo de esto, y Rafa, que está ahí sentado. Bien, que se trasladan desde Milán hasta Bruselas en el llamado Camino Español de los Tercios. Decisión que hace bascular el centro de gravedad del despliegue del ejército de la monarquía hispánica desde el Mediterráneo al Mazo. Recuperada una relativa tranquilidad en Flandes, en la península estalla la rebelión de los moriscos granadinos, que va a requerir toda la atención de Felipe II.
Don Juan de Austria sofoca la rebelión al mando de un ejército en el que estaban el tercio de Miguel de Moncada y el de Granada o de la costa de Granada, al mando del maestre de campo López de Figueroa. Tan importante es la trayectoria militar del joven Miguel de Cervantes, al que habíamos dejado en 1566 viviendo y estudiando. Pero sorprendentemente, a finales de 1569, están aquí, sin que se sepan a ciencia cierta las causas que motivaron esta mudanza, que le lleva a pasar al servicio del cardenal Acuavito. Numerosas son las hipótesis, entre ellas la huida de la justicia para eludir una condena por un duelo, pero ninguna de ellas ha sido posible demostrarla de forma. Se desconoce el momento en el que Cervantes se alista. Se desconoce el momento en el que Cervantes se alista en el ejército y cuáles fueron las motivaciones que le impulsaron a hacerlo. Tradicionalmente se viene diciendo que se alistó en Nápoles a mediados de 1570 en la compañía del capitán Diego de Urbina, del tercio del maestre de campo Miguel de Moncada. Pero se da la circunstancia de que el citado capitán y su compañía en esas fechas estaban en España, estaban combatiendo con los mojados, y no llegan a Italia hasta un año después. Si se da por buena la fecha de 1570, es evidente que tuvo que alistarse en otra compañía, el tercio de Nápoles, o incluso en el propio tercio de Moncada, compañía en Italia. La profesora Carmarriera sostiene la posibilidad de que Cervantes regresara a España a finales de 1570 o principios del 71, y fuera entonces cuando se alistara en la compañía de Urbina, en la que ya estaba su hermano Rodrigo, para después pasar a Barcelona, donde se estaba reorganizando el tercio de Miguel de Moncada tras la campaña de las Alpujarras, y zarpar hacia Italia las órdenes de Don Juan de Austria el 11 de julio de 1571. Las motivaciones que lo impulsaron a alistarse tampoco las conocemos. Pudieran ser el ejemplo de su hermano Rodrigo, o del padre y el hermano del cardenal Acquaviva, que estaban en el tercio de Sicilia. Padre del cardenal Acquaviva era maestre de campo, y el hermano del tercio de Sicilia. O las mismas que animaron al capitán cautivo que vemos en la pantalla. Por eso les decía que se iba a obligar a mí. Bueno, les facilito la cosa y vean en rojo, color rojo. El justo dice el capitán cautivo, que se interpreta, se cree que ahí Cervantes está vertiendo su propia biografía. No exactamente. O sea, leer a Cervantes en este aspecto es muy complicado, porque nunca sabes cuándo está diciendo la verdad. O sea, cuánto está viendo historia o cuánto está haciendo novela. Y llega un momento en que te pierdes completamente. Pero bueno, ahí dice que su gusto era seguir en el ejercicio de las armas, sirviendo en él a Dios en el rey. Porque más vale migaja de rey que merced de señor. ¿Bien? ¿Se acuerdan que estaba estudiando para ser secretario? No sé qué, de nada. Más vale migaja de rey, o sea, cola de cabeza, como la cabeza del león. Dice, ya que la guerra suele dar mucha fama. Mucha fama. ¿Qué quiere decir que da mucha fama? Que ascenso social. Bueno, y que además iba a venir el serenísimo Don Juan de Austria, todo lo cual me incitó a esto. Bien, ahí de alguna forma está diciendo alguna motivación para alistarse. Menos probable parece la que indujo al Mancerito que cantaba cuando caminaba para alistarse en Cartagena, que decía, a la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dinero, no fuera. No parece que esa fuera. Pero, en cambio, verán que vuelve otra vez a repetir. Repite lo que había dicho en el capitán Pablo. Aquí lo dice en el capítulo 2, 24. Y dice
que más quiero tener por amo y señor al rey y servir en una guerra que no un pelón en la corte. ¿De acuerdo? Y sentencia, sentencia que no hay otra cosa en la guerra más honrada ni más provecho que servir a Dios, rey, en el ejercicio de las armas. Porque si uno se alcanza más riqueza, dice, por al menos más honra que por las letras. Y como va jugando con esos cosas. Bueno, las motivaciones de los jóvenes para alistarse en los tercios eran casi tantas como el número de soldados. Además de las ya vistas, otra sería escapar de la opresión familiar o de la servidumbre y aspirar a una vida mejor. Ese párrafo es del coloquio de los perros. Entonces hay los perros, uno se llama ficción y otro se llama venganza. Y entonces el perro venganza, esto es una alegoría, una metáfora. Entonces son perros que hablan y mantienen un diálogo. Y entonces venganza, el perro venganza es un perro que está maltratado por los amos. Y entonces ahí escapa, en ese momento está escapando de la opresión de su amo. Miren cómo Cervantes juega con las metáforas y con las anécdotas. Por un agujero de la muralla salía al campo. Está diciendo, se ha liberado de esa opresión. Y quiso mi suerte, que allí hay una compañía de soldados. Que me llevase a Italia o a Flandes. Fíjense que aquí está interpretando al ejército como un elemento de libertad. Se está viendo, quitándose de la opresión, se va al ejército porque ahí tiene la libertad y además va a ir a Flandes o a Italia o donde sea y va con el mundo. Se le abre todo un mundo. Bien. Otra motivación, que es esta. Esto está en el licenciado de Lleida, y Tomás Rodaje, pues el capitán Diego de Valdivia le dice que se aliste porque así pues va a viajar y va a ir a Flandes y va a ir a Italia y va a ir a todos los sitios. El capitán Diego de Valdivia era un ahí le adora la píldora bueno de Tomás Rodaje. Y bueno, luego lo comentaré. Bien, porque sería bueno ir a Italia y a Flandes y a diversas tierras y países, porque las nuevas peregrinaciones hacen a los hombres discretos. ¿Qué quiere decir discretos? Pues discretos quiere decir, usted me ha apuntado, inteligentes y veraces. Eso quiere decir la palabra siglo XVI, XVII, la palabra discreto. Bien. Seguimos. Otra motivación, conocer el mundo, hemos visto, mejorar la formación, comprobar suerte y medrar socialmente. Fíjense, ahí lo pongo. Dice, pasar a Italia, probar aventura en el ejercicio de las armas, a hacerse ilustres aun los de oscuro linaje. Esto es el ejército como elemento de promoción social. Se ha acabado aquí lo de que los nobles son los de la cabeza y todo lo demás son la plebe. No. Cervantes aquí lo dice, hasta los de oscuro linaje. Es decir, que ya el individuo del pueblo puede llegar a alcanzar mérito y consideración social. Importante, esto que parece es muy importante y Cervantes lo refleja muy bien como el ejemplo como elemento de promoción social. Bien, a todas estas que hemos visto, todas ellas legítimas, podríamos añadir otra menos elevada, escapar de la justicia ordinaria. Entonces, por cualquiera de todas ellas, o por varias, pudo alistarse el joven Miguel en una compañía de la infantería española. ¿Tenía Cervantes vocación militar? No hacemos esa pregunta. ¿Qué es la vocación militar? Pues la vocación militar es lo que una persona siente para abrazar la profesión militar como forma de vida, lo que exige la posesión de unos principios y valores que implican idealismo y aceptación de una vida de austeridad. La profesión militar es, por tanto,
la respuesta a una vocación de servicios, un compromiso que engendra exigencias éticas y morales evidentes. Si conferimos la máxima autoridad al Quijote en cuanto a la expresión del pensamiento de Cervantes, hemos de concluir que se alistó para servir a Dios en defensa de la fe católica, al rey en la cruzada contra el turco, y que si no tenía una clara vocación en el momento de alistarse, la adquirió plenamente en el ejercicio de la profesión, entrando en posesión de los valores que la definen. Poco o nada se sabe de la peripecia profesional de Cervantes durante el tiempo que estuvo en filas previo a la batalla de Lepanto. Ni siquiera se sabe en calidad de qué ingresó, aunque parece ser que lo hizo como asistente. Llama la atención que Cervantes en sus obras nunca dice que sirviera en uno u otro tercio, y muy raramente hace mención a los tercios, creo que son los dos, no me falla la memoria, ni a los maestres de campo. Y sin embargo, son frecuentes sus alusiones a las compañías y a los capitanes. Esto es así, en parte por la peculiar orgánica de los tercios, en los que las compañías eran las unidades de combate y administrativas propiamente dichas, y en parte por el sistema de reclutamiento según el cual el rey reclutaba capitanes y estos reclutaban hombres, lo que Cervantes describe de forma sucinta en el licenciado Ulises, y dijo que era capitán de infantería por su majestad y que su alférez estaba haciendo la compañía en tierras de Salamanca. En un renglón describe Cervantes cómo se hacía el reclutamiento. Este esquema favorecía la vinculación del soldado con su jefe inmediato y a ambos les unía la fuerza del contrato establecido y la convicción de pertenecer a una misma clase, de formar parte de una élite privilegiada. El capitán es el ejemplo del soldado. Tal es el capitán, tal es la compañía. Cervantes define de forma magistral la figura del capitán. Ahí está como Cervantes define al capitán, valeroso con todas las partes para acercarse de Dios, mostrándose prudente, elocuente orador, maduro en el consejo, presto en lo determinado, valiente. Bien, pues ahora me voy a permitir, y ustedes me van a permitir, que lo compare con lo que las ordenanzas de su majestad actuales, las actuales, dicen del jefe. Vean los subrayados. Prudente, prudente. Elocuente orador, las expresará. Maduro en el consejo, razonará. Las palabras probablemente en algún caso son las mismas, no son las mismas, pero los conceptos de ideas es la misma. Quiere decir, el redactor de este artículo de las ordenanzas había leído. Bien, sin duda, Cervantes tuvo muy buenos capitanes. Porque miren, este es un famoso capitán de Guadalajara llamado Diego Cubillos, capitán de infantería, honroso cargo. Califica a un capitán como honroso cargo. El capitán dio muestras de su militaría y cortesano trato. El capitán era mozo, pero muy buen caballero y gran cristiano. Era el capitán alto de cuerpo, gentilhombre y bien proporcionado. Parecía en extremo bien a cuanto le miraba. Con el paso brioso que llevaba, algunos hubo que lo compararon a Marco, dios de las batallas. Estas frases las dedica Cervantes a la figura del capitán, aunque también hay veces que los que no, todos los capitanes eran maravillosos. Y también hay estos momentos en los que censura a los que no se portaban. Bien. Al filo de 1570 parecían solucionados los problemas. Los Países Bajos y Mesa, que habían entorpecido los planes de Felipe II y era posible reanudar la política de cruzada contra el turco que volvía a su empuje en el Mediterráneo.
la conquista de Chipre. La conquista de Chipre hizo comprender la necesidad de contener por todos los medios el avance turco y de acelerar la constitución de la Santa Liga, que se formaliza en la primavera de 1560. La negativa de Francia y el abandonismo del imperio dejan a España como gran potencia directora y se nombra a Juan de Austria comandante en jefe de las fuerzas coaligadas, que parte de Barcelona con la flota española el 11 de julio y llega a Mesina el 24, tras entrar en Génova y Nápoles, donde pudo recoger a Cervantes si no venía ya desde Barcelona. Una vez reunida en Mesina, una vez reunida en Mesina el 12 de septiembre, zarpa la gran flota multinacional al encuentro de la turca. A bordo de la galera marquesa, al mando del capitán Francisco de San Pedro, viajan los hermanos Miguel y Rodrigo, soldados de infantería española, pertenecientes ambos a la compañía del capitán Diego de Urbina, del tercio de Miguel de Montal. Además de este tercio, embarcaron el tercio de Granada, al mando de López de Figueroa, el de Nápoles, al de Pedro de Padilla, y el de Sicilia, al de Diego Enrique. A excepción de este último, los otros tres provenían de la guerra de las Alpujarras, o al menos buena parte de sus compañías, entre ellas quizá la de Diego de Urbina, compañía en este caso de veteranos, en la que ha ingresado el todavía inexperto en acciones de combate Miguel de Cervantes. De las Alpujarras venía también don Juan de Austria y su hombre de confianza, el comendador mayor de Castilla, el catalán don Luis de Requesens, a cuyo asesoramiento se debe dar en la batalla protagonismo a los arcabuceros, entre los que estaba Miguel. Don Luis de Requesens tenía un castillo, un palacio en ¿cómo se llama el pueblo? Villarejo. Villarejo de Sarganesa. Bien, el 30 de septiembre abandona la flota Corfú y lentamente se va aproximando al Ecuador. El 7 de octubre, en el ala izquierda de la formación de combate, se encuentra la Marquesa y en ella el soldado arcabucero Miguel de Cervantes, enfermo y con calentura. El capitán y otros compañeros le dicen que se estuviese quedo abajo en la cámara de la galera, a lo que Miguel responde que qué dirían de él, que no hacía lo que debía y que más quería morir peleando por Dios y por su rey que no meterse eso cubierto, y que el capitán le pusiese en la parte del lugar que fuese más peligroso. El capitán lo destinó al esquife con unos 12 soldados más. En este episodio se ponen de manifiesto valores éticos y morales propios de un soldado que ha abrazado la profesión de las armas como respuesta a una vocación, que la ejerce con dedicación y espíritu. Y estos valores son el compañerismo, la cohesión del grupo, reflejada en esa preocupación por el que dirán de él, el honor o hacer lo que debe, el deber de demanda, afrontar la muerte por ideales superiores y el deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y batalla. Lepanto fue una batalla terrestre y naval. Y de hecho, se formaba un campo de batalla sobre las cubiertas de las galeras en el que la acción de las infanterías enfrentadas decidía el resultado, y en el que los arcabuceros jugaban un papel fundamental, pues con su fuego barrían la cubierta contraria sin dañar el casco de la presa. Esto es importante, porque con la artillería habrían boquetes en el barco y el barco se perdía. Con los arcabuceros lo que hacían era como muy bien, barrían la cubierta, pero lo que era el barco no sufría, y entonces se capturaba y el barco pasaba a engrosar la flota propia. Bien. Cuando la galera embestía a la enemiga, iniciaba el fuego los arcabuceros y una vez aferradas las galeras, llegaba el momento del combate de la infantería embarcada, que salta a la cubierta enemiga por el estrecho tablón del espolón. Ahí lo vemos, cómo está pasando ese soldado.
por el Tabón de Lisboa, mientras los arcabuceros continúan haciendo fuego desde sus posiciones, entre ellas en Esquif, donde está Pedro, que a su vez está expuesto a las flechas y al fuego de los arcabuceros enemigos. Cervantes entonces sufre 3 heridas de arcabuz, 2 en el pecho y una que le utiliza el brazo y la mano izquierda, no la pierde, le queda, generalmente le queda la mano en cara. Bien, años después, cuando escriba El Quijote, ahí lo van a ver mejor, así describe el combate en el famoso discurso de las armas y las letras. Pero ahí describe lo que al soldado de pasar, pero fíjense qué importante, que con intrépido corazón, llevado de la honra, esto es importante, no va por dinero, no va por el jornal del soldado, no va por... Esto lo va a repetir también el marqués de Pescara, el marqués de Pescara en Pavía, lo va el mismo concepto, cuidado, el soldado español no va por el sueldo, no va por nada material, va, le incita la honra, y por la honra se pone ese blanco de tanta arcabucería y tal. Luego, que apenas uno ha caído, otro ocupa su mismo lugar, y otro le sucede. Valentía y atrevimiento. Es decir, reitera el pensamiento expresado en el Curioso Impertinente sobre el valor como virtud inherente a la milicia y establece la importancia de la cohesión y la disciplina como base de la más alta virtud, el heroísmo, que hace que los hombres de armas sean capaces de relevarse los unos a los otros hasta el límite de sus fuerzas en el transcurso del combate, convirtiéndose al fin en un solo hombre incansable que lucha hasta morir si es necesario, repito, incitado por la honra. Entre las virtudes que caracterizan al soldado, destaca Cervantes el valor, porque el soldado más bien parece muerto en la batalla que libre en la fuga. Y esto lo dice en el Quijote y en los trabajos de Persiles y Sigismunda lo vuelve a decir. Ahí concretamente dice, más hermoso parece el soldado muerto en la batalla que sano en la huida. El valor se lleva dentro de sí mismo, porque no se coronan en la gloria sino en los capitanes valerosos, que llevan en sí mismos la victoria. Y no se encuentra en la protección de las armaduras, porque se debe ir más que de hierro, de valor armado. Y el cobarde está desnudo, aunque se vista de acero. Si bien es verdad que la cohesión, el compañerismo, los camaradas, aquello por lo que el soldado arrostra los mayores sacrificios, incluida la muerte, pueden infundir valor, y dice Cervantes, puede ser valiente detrás de un yugo un corazón medroso, cuando a sus lados que le animan siempre. Tú me puso, además militarmente mucho valor, efectivamente el soldado cuando sale de la trinchera y se enfrenta a la muerte, no lo hace porque esté pensando en España y en la gloria de la derecha, lo hace porque tiene un compañero a la derecha y otro a la izquierda y tiene que ir con los compañeros, no sé por qué. Bien, ahora bien, la valentía debe estar regida por la prudencia, ya que la que no se funda sobre la base de la prudencia se llama temeridad. Y la valentía que entra en la jurisdicción de la temeridad más tiene de locura que de fortaleza. Así define Cervantes el valor. Y es una virtud que está puesta en los extremos viciosos, como son la cobardía y la temeridad. Pero menos mal será que el que es valiente toque y suba al punto de temerario que el que baje y toque en el punto de cobarde. Y dice Cervantes, y tanto alcanza la fama el buen soldado cuanto tiene de obediente a sus capitanes y a los que mandar le pueden. Esta frase es una referencia directa
la novela a la obediencia militar como manifestación individual de la disciplina, virtud fundamental del militar. Para Cervantes, el buen soldado alcanza la fama en la disciplina. Y hay un pasaje en el discurso de las armas y las letras en el que ejemplifica de forma dramática las virtudes básicas del soldado. Hay un dramático párrafo en el que queda patente la renuncia que el soldado hace de su libre albedrío y de su vida en beneficio de la de sus compañeros y de la seguridad del lugar que guarda. Valor, generosidad y disciplina racional subordinada a valores superiores que garantizan la rectitud de conducta, aseguran el cumplimiento del deber y conducen al egoísmo. De todo es conocido que Cervantes se sentía orgulloso de su condición de militar, de su participación en la batalla de Lepanto y de las heridas que ella recibiera. Dice que presente estuvo mi persona en la batalla y el contento a mi alma llegó, viendo vencido el crudo fuego y bien por el cristiano. Aquí viene la famosa. Bien, lo pone de manifiesto en su respuesta a Avellaneda en el prólogo de la segunda parte de Quijote, cuando dice que su manquedad no tiene su origen en una pelea tabernaria, sino que ocurrió durante su participación en la batalla de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos pasados. Los presentes ni esperan ver los venideros. Ojo al detalle. Ni esperan ver los venideros. En otro prólogo, en el de las novelas ejemplares, ya había adelantado este mismo sentimiento de orgullo. Ahí lo tienen. Cervantes califica la batalla de Lepanto como la más alta ocasión de todos los tiempos, incluidos los venideros, porque en ella se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaban, creyendo que los turcos eran invencibles por el mar. Quizás creyera que tras aquel combate que detuvo el avance turco por el Mediterráneo, las naciones cristianas europeas no volverían a estar en mayor riesgo que entonces. Pero lo que no podía imaginar es que 4 siglos después, Europa sigue estando amenazada en sus raíces cristianas y en las libertades que de ellas emanan por una fuerza proveniente de Oriente, pero que a diferencia de entonces, en buena parte viven y se desarrollan en el propio corazón de Europa. La piratería, el secuestro, la extorsión y el asesinato de entonces se enmarcan ahora en el concepto más amplio, pero también brutal, de terrorismo, poniendo en peligro el sistema de valores e intereses que configuran nuestra sociedad. Los actores han cambiado, pero ¿sería posible hoy una alta ocasión como Lepanto? Los Cervantes no parecen muy convencidos a la vista de la falta de unión y determinación que en aquel momento mostraron las potencias europeas. Cervantes ha resultado herido en la batalla y cabe suponer que recibiría los primeros auxilios por parte de sus compañeros y por el cirujano y el barbero de la compañía, o puede que por los de la galera, que gozaban de gran prestigio, a tenor de lo que manifiesta Cervantes en las 2 doncellas. ¿Estaría Cervantes recordando cuando esto escribe su propia experiencia al desembarcar e ingresar en el Hospital General de Mesina? O sea, posible. Sabemos que estuvo en cura hospitalaria unos 6 meses, durante los cuales le son concedidas varias gratificaciones por su condición de herido y por los servicios prestados, y que recibió, al igual que los demás soldados hospitalizados, la visita de los santos. No se sabe a la ciencia cierta si Cervantes permaneció en Mesina todo el tiempo que duró su curación o se trasladó con la compañía de Diego de Urbina a la actual Reggio Calabria. La Junta de Voz. Lo que sí está documentado es que el 24 de abril de 1572 obtiene el alta hospitalaria y pasa destinado a la compañía del capitán Manuel Ponce de León,
del tercio de Don Lope de Figueroa. Hay un cambio de destino. En virtud de una reorganización de los tercios tras de paz. Cervantes es ya un soldado aventajado, es decir, un soldado que por sus méritos o función percibe un sobresueldo equiparable al soldado de primera del servicio militar obligatorio. Los viejos militares que estamos aquí recordaremos el soldado de primera, que podía hacer funciones de cabo y percibía una pequeña asignación dineraria que se llamaba ventaja, que se reincorpora, Cervantes se reincorpora al servicio, al parecer, sin estar totalmente curado. Lo dice ahí, vertiendo sangre aún la herida. O sea que no está del todo curado, para participar en las operaciones que se desarrollan en él. Vuelve a dar testimonio de amor al servicio, honrada ambición y constante deseo de ser empleado en las ocasiones de mayor riesgo y fatiga, para dar a conocer su valor, talento y constancia. Esto lo dice Carlos III en 1760. Bueno, el éxito de Lepanto no se explota, y el Navarino, el actual Pilos, y Modón, se desaprovecha la ocasión de acabar con la flota turca, de lo que deja constancia Cervantes en el relato del capitán Cautivo. Y vean, dice, fíjate que la ocasión se me perdió, no por culpa ni descuido del general que los nuestros regía, sino por los pecados de la cristiandad, y porque quiere y permite Dios que tengamos siempre el verdugo que nos castiga. ¿Qué es lo que está queriendo decir? Bueno, hay primero un sentimiento de frustración, ¿no? Y velada crítica a las decisiones políticas superiores, no por culpa del general, no más arriba. Los pecados de la cristiandad. ¿Cuáles son los pecados de la cristiandad? La desunión. La desunión. Francia, por un lado, la desunión. Eso es un pecado. Y permite Dios que tengamos siempre verdugo, Flandes. ¿Por qué? Porque en 1572, otra vez el alzamiento de los Países Bajos y la intervención más o menos encubierta de Francia y Inglaterra, propiciando que el centro de gravedad de la política y con ella todo el peso de la potencia militar española bascule de nuevo del Mediterráneo al mar. La flota española se repliega sobre Nápoles, ciudad en la que Cervantes percibe unos atrasos de su paz, aunque realmente su compañía está en Sicilia, para esperar la llegada de la primavera de 1573 y reanudar las operaciones. Entonces se produce el abandono de la Liga por parte de Venecia. La desunión. Venecia se salva. Y esta y otras circunstancias ocasionan que no será hasta el 8 de octubre cuando se lleve a cabo el desembarco en Napoleta y posterior avance por tierra sobre Túnez. Participan en esta operación los tercios de Sicilia, Nápoles y Lope de Figueroa, encuadrada en este último la compañía de Ponce de León, en la que es soldado aventajado en Inglaterra. Completada la operación, la flota vuelve a Nápoles, no sin antes dejar en la goleta una guarnición en la que está la compañía de Ponce de León. Por tanto, Cervantes pudo estar en esta guarnición, que debió abandonar poco después, tal y como se desprende de un documento fechado en Palermo el 8 de noviembre de 1573, en el que se afirma que el tercio de Lope de Figueroa tiene en Malta dos compañías, siendo la de Ponce de León, la de Cervantes, una de ellas. Un mes después pasa a Sicilia, pero ya integrada en el tercio de ese mismo nombre, donde todavía está en noviembre de 1574 de guarnición en Siracusa. Tercer destino. Ha cambiado, de nuevo ha cambiado de estado de Moncal, de Lope de Figueroa, y ahora para al tercio de Sicilia. Bien. En unos versos de la epístola a Mateo Vázquez, Cervantes, ¿se acuerdan? Mateo Vázquez, aquel que cuando era mozo conoció en Alcalá, va apareciendo Mateo Vázquez, que era secretario.
En unos versos en la epístola, carta que le escribe a Mateo Vázquez, Cervantes parece hacer referencia a su abandono de la goleta, sabiendo ya cuando los escribe que la goleta había caído en poder de los turcos el 25 de agosto y lo propio había ocurrido con el 13 de septiembre. Y él dice que quisiera aquí quedar, bueno, allí quedaron exportados, él quiso quedarse, pero la cosa presa no quisieron que acabase la vida y los tuvieron. Cervantes hace una dramática hermosa y encendida defensa del valor y del sacrificio de los soldados, a los que libera de la culpa de la derrota, achacándola de forma velada a los gobernantes que hablan de lejos y con poca experiencia de casos semejantes, y a un gobierno que deja perderse fuerza que no es socorrido. Vean, el texto es un poco largo, perdonen, pero no se perdió por culpa de sus defensores. Los soldados que lo defendían peleaban tan valerosos y fuertemente que ninguno cautivaron sal de los 300 que quedaron vivos. Pero fíjense esta frase preciosa. Primero que el valor faltó la vida en los cansados brazos que muriendo con ser vencidos llevan la victoria. Preciosa la frase, es ponerlo pelo pero que el valor faltó la vida. Cansados brazos que muriendo con ser vencidos llevan la victoria. Pero fíjense que va más. Hace santos a los soldados. Hace santos a los soldados que mueren en esa batalla. Lo dicen, las almas santas de 3.000 soldados, de los cuales quedan 300. Las almas santas de 3.000 soldados subieron vivas, mejor no más justas, habrán en el claro cielo almas subidas. Soldado muerto en combate, santo. Vaya. Bueno, pero es extremadamente duro cuando afirma que aquel generoso e inútil sacrificio fue para defender un poco de corrupción sin valor. A partir de ahora y hasta el 7 de septiembre de 1575, momento de su embarque en Nápoles, en la galera Sol, rumbo a España, nada sabemos de forma fehaciente de la vida de Cervantes. Para unos se trasladaría a dicha ciudad y para otros permanecería en Sicilia al menos hasta el verano de 1575. Pero la realidad es que se desconoce cuándo solicita la licencia para trasladarse a España vía Nápoles, o si pudiera ser, cambia de destino en una fecha indeterminada y pasa a servir en el tercio de Nápoles, hasta la fecha de embarque. Ahora bien, si efectivamente no se alista en Nápoles, sino que lo hace en España, la posibilidad que hemos visto al principio, no es descabellado pensar que ese año de 1574-75 pudiera haberlo pasado en dicha ciudad, en Nápoles, si hacemos caso de lo que dice en el viaje al Parnaso, de que pisó sus calles más de un año. Esto es de ir encajando la historia final. Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que resulta capturado por los argelinos cuando viajaba rumbo a España, en la galera Sol, y es conducido a Argel, donde sufre cautiverio por espacio de 5 años. Noticias y algunos detalles de la captura se conocen por la información hecha en Madrid en 1578 y por las obras que aparecen en la... En el momento de su captura llevaba Cervantes 2 cartas, cuyos originales no han llegado hasta aquí. Una firmada por el jefe operativo, el comandante general de los tercios y galeras, don Juan de Austria, dirigida al rey, en la que le suplica le diese una compañía de las que se hiciesen en España para Italia, pues es hombre de méritos y servicios. Y otra que llevaba la firma de la autoridad militar territorial, que era el virrey de Nápoles, el virrey de Sicilia, perdón, duque de Sessa, dirigido también al rey, y ministros, en la que certifica que peleando como buen soldado perdió una mano en Levante. Sirvió en las demás operaciones que hubo en Levante, la
vino, la coleta, atún, y que por hallarse estropeado el servicio de su majestad, pidió licencia al señor Don Juan para venirse de España a pedir que se le hiciese el celo. Entonces ya ahora el militar debe tener un deseo constante de promoción a los empleos superiores. La falta de interés en merecer un ascenso es muestra de poco espíritu. En su trayectoria como soldado de infantería española, Cervantes se ha hecho merecedor al concepto y estimación de sus jefes y ha dado muestras de un profundo espíritu militar, por lo que respetuosa y reglamentariamente solicita su ascenso a capitán en orden de conflicto. Cervantes permanecerá prisionero en Argel entre septiembre de 1575 y el mismo mes de 1508. A nuestros efectos, lo que interesa son los 4 intentos de fuga que protagonizó, en todos ellos encabezándose en 2 grupos de prisioneros. Todos ellos fracasaron, y de todos ellos se declara responsable. Cervantes no olvida que es militar, y como tal se comporta ante el enemigo y ante sus compañeros de cautiverio, haciendo todo lo posible por evadirse, es obligatorio en prisión, y ayudar a que sus compañeros lo hagan. Es decir, actúa de acuerdo con lo más digno de su espíritu y honor, cumple con su deber y ofrece generosamente su libertad por la de sus compañeros. Cervantes no olvidará sus años de cautiverio ni a sus compañeros prisioneros. En la epístola a Mateo Vázquez pide al rey la intervención militar para liberar a 15.000 cristianos, solicitud que reitera en el trato de Argel. La primera urgencia de Cervantes al ser liberado es salvar a los que continúan en cautiverio, y no duda en criticar la poca actividad militar contra los turcos, poniendo en boca de Ginés Pasamonte que en las galeras de España hay más sosiego de aquel que sería menester. Escasa actividad que ha achacado en el trato de Argel a la falta de personal, al exagerado concepto de la honra, a la campaña de Portugal y a la actitud de Francia, y al problema de Francia. La mayor esperanza de liberación de los cautivos estaba en una gran expedición de Felipe II contra Argel, que nunca se llevó. Hay en Cervantes una denuncia contra el monarca en cuanto no cumple con un compromiso fundamental dentro de la ética militar: hacer todo lo posible en ayuda de los soldados capturados por el enemigo. Bueno, en 1581, Cervantes vuelve ahora. Todo el mundo dice que para una cuestión de espionaje, no sé de dónde nos saca, porque Cervantes no dice nada de espionajes ni de nada de eso. Lo que sí habla Cervantes es de la liberación de los prisioneros. Y en Orán había un general español. Orán entonces se bajó los niños, y había un general. Entonces se va a ver a ese general a decirle que hay que hacer algo para liberar a esos prisioneros. Y llega a decir Cervantes que la simple presencia de una escuadra española en las aguas de Argel sería suficiente para que los salieran de él. Pero Felipe II, sus intereses ya estaban, ya su cabeza estaba en Portugal, y firma una tregua, una paz con los turcos. Bien. Cervantes da muestras de valor, coraje y de generosidad, 2 virtudes básicas en las que se asienta la totalidad moral de la persona, y de disciplina, espíritu de sacrificio, sentimiento del honor, compañerismo, amor a la patria y respeto a la dignidad de la persona, fundamentos del espíritu militar. Es importante su pensamiento sobre la profesión militar, que condensa fundamentalmente en 2 pasajes del Quijote: en la aventura del Rebuzno y en el discurso de las armas y la guerra. Ahí está la aventura del Rebuzno. Dice: la profesión del ejercicio en las armas es la de favorecer a los necesitados.
tomar las armas y desenvainar la espada. Y fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 veces repite la palabra defender. Defender, defender, defensa, guerra justa. Es decir, que conciben. Milicia, defensa. Y luego al final, vean ustedes que dice, el tomar venganza justa, que justa no puede haber alguna que no sea, va derechamente contra la santa ley que profesamos, en la cual se nos manda que hagamos bien a nuestros enemigos y que amemos a los que nos aborrecen. Van a pasar muchos siglos después para que se haga el derecho humanitario en la guerra. Ahí está. Pasamos entonces al discurso de las armas y las letras. Y dice que las armas tienen por objetivo la paz. Porque con las armas se defienden, se conservan, se guardan, se aseguran. O sea que vemos cuál es el concepto que Cervantes tiene de la milicia. Para Cervantes, que nunca olvida que es un soldado, pero que no lo olvida nunca, hasta que se muere. O sea, para él es un soldado. Y luego todo lo demás, pero es un soldado. Y hasta que se muere, es un soldado. Y se mente, y lo escribe, y una y otra vez aparece, es un soldado. Dice, es un soldado. La milicia es una escuela de valor y sacrificio, de principios y valores. Y es la más noble actividad a la que puede dedicarse el hombre, ya que tiene como finalidad la consecución de un bien supremo, la paz, entendida como obra de la justicia. Hay en el discurso cervantino un paralelismo conceptual entre armas y paz, por un lado, y letras y justicia, por otro. Lo que conduce a la necesidad de un diálogo permanente entre las armas y las letras, en pos de la libertad, la justicia y la paz. Es decir, la defensa y la seguridad no son asuntos exclusivos de las armas. Son dimensiones morales de la vida humana que tienen como finalidad preservar, proteger y garantizar la permanencia de la sociedad y los valores que la sostienen. Cervantes, soldado de la infantería española, se adelantó en 400 años a lo que hoy conocemos como cultura de defensa y seguridad. Pues muchísimas gracias por su paciencia. Bueno, yo quiero comentar simplemente que usted ha incidido en la característica de Cervantes, que es reflejar su vida en su obra. Y en lo que parece fantasía, cuando leemos las obras de Cervantes sin conocerlo, pues resulta que cuando sabemos cómo era Cervantes, cuando sabemos su vida, su trayectoria vital y su personalidad, pues lo encontramos, como usted nos lo ha puesto aquí, declarando sus principios, hablando de sus aventuras, es decir, que es una confirmación de la obra cervantina. Es impagable, no tengo palabras. Me ha gustado mucho la exposición. Y ahora quisiera, si no hay más otra pregunta, quisiera que si es posible que me aclare, si usted los conoce, este comentario de mi alumno, que debe de estar, no sé si habrá vuelto a Bulgaria o a Rusia y debe andar por los 40 años. Y dice que la rebelión de los esclavos cristianos impidieron las maniobras del turco y que creo que mataron al capitán. Un galeote cristiano lo mató.
¿Es eso cierto? ¿Está recogido en algún sitio? No lo he visto. Esta investigación. No, Sí. No está recogido. pero yo no lo he visto en ningún sitio. Es que él lo pone en boca de Cervantes, precisamente. Claro, podría ser. No sé qué investigación Haría haría. pasado, si en principio no lo recuerdo haber visto. No sé, los que hayan leído aquí antes, seguro pueden recordar, yo en este momento ahora podemos buscar. Lo que sí ocurre es que los galeotes, los primeros de las galeras turcas, eran cristianos. Entonces, ¿se acuerdan que he dicho que procuraban no dañar las embarcaciones para incluirlas, Capturarlas? Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, les dan la libertad. A los galeotes, a los remeros, se les da la libertad, eran casi como 20.000. Les dan la libertad, claro. Y entonces se quedan las galeras sin tripulación. Y Cervantes luego nos va a decir, creo que lo he mencionado, que dice Cervantes que lo achaca a no explotar el éxito y todas esas campañas después. Pues Cervantes dice, claro, que no había tripulaciones, se habían quedado sin tripulación. Les habían dado la libertad a los que estaban con los turcos y a los propios, pues venga, como ganas, con permiso. Y se quedaron sin tripulación. Por eso, dice, y las galeras tenían menos actividad que la que fueran cristianas. Había quedado la flota y ahí se comete un error. No sé. Pero eso sí, o sea que ahora que la victoria fuera porque los cristianos se sublevan, no tengo yo ese concepto, porque de hecho la victoria se consigue con respeto. Hay un momento en que una de las alas de la flota cristiana cede, y por ahí se va a meter la turca y va a coger de flanco y de retaguardia a la flota española, claro, con lo cual la derrota es total. Y Andrea Doria, que venía con una flota de reserva, digamos, del segundo escalón, tapona y consigue que la victoria sea española. Pero sí, o sea que además sublevarse los galeotes, por mucho que se subleven, da igual, porque estaban amarrados con cadenas, amarrados al duro banco de una galera turquesa. Bueno, pues por mucho que se subleven, da igual, estás ahí, estás amarrado con una cadena. No tengo yo ese. Bueno, pero bueno, a lo mejor el chico había visto una película. Solo ha leído un chico. Sí, yo lo que recuerdo es que la serie de cuando una forma de equilibrar la espacio, como tomaba una galera, que ayudaba a los galeotes y aumentaba más de maniobras, que una vez llegaba a la galera. Es decir, los galeotes se liberaban, se armaban y iban a saltar. No se sublevaban ellos, pero una vez que se tomaba la galera, se ayudaba. Evidentemente, por eso lo que he dicho, se les dio la libertad y se quedaron sin tripulación que desaparecieron. Y sí, más cosas. El asunto de cuando sacaba la batalla de los alineados se lo hicieron, podría explicar un poquito las razones. Yo entiendo que debe ser para acuerdos con los turcos, pero ¿por qué razón los venecianos abandonan la flota una vez acabada la Pues bien, fundamentalmente hubo desavenencia sobre el objetivo. ¿A dónde había que ir? Si había que ir a Estambul,
había que ir al túnel y, en fin, que había desavenencias entre un mando colegiado. Entonces, como pasa en el gobierno de España, ¿no? Una cosa u otra, pues ahí lo mismo. Los venecianos tenían su idea y los españoles tenían la suya. O sea que había desavenencias de tipo estratégico en la coalición. Pero, aparte de eso, en mi opinión, a Venecia, por lo que abandona la Liga, es por razones puramente comerciales. Es decir, Venecia vivía gracias al comercio y no le interesaba ni poco ni mucho ni nada estar peleándose con los demás. Y por razones fundamentalmente, ya digo, había desavenencias estratégicas, pero fundamentalmente por razones comerciales y económicas. Porque Venecia dice, luego que lo que estáis pensando no me interesa. Si ir a Estambul, que si me dejan en paz, que yo estoy comerciando con las especias, estoy comerciando con sal, sí, de ahí se rompe la Santa Liga. Se queda prácticamente España, se queda sola, con los problemas que he comentado, con dos frentes abiertos, uno en el Mediterráneo y otro arriba, y que no tenía capacidad suficiente para mantener eso. Claro que casi todos los capitales de América, como he comentado, han todo de verdad, porque se han nombrado en los contrabantes, por ejemplo, López de Figueroa, la calle de López de Figueroa, pues ese es el jefe del ejército. Cervantes era un soldado. Cervantes era un soldado entre miles. O sea, Cervantes, nos vamos a enterar de que Cervantes existió cuando se pone a escribir, y sobre todo cuando escribe el Quijote. Entonces, cuando nos enteramos que Cervantes, pero Cervantes, cuando nos hace el espanto, pues era un soldado raso, que andaba por allí, como otros no sé cuántos mil. Nadie sabía quién era Cervantes. Luego viene el tema de el alférez de Castellera y el otro, que es el informe ese que hace. Que bueno, que es un informe también que analizado con lupa. Es que en las preguntas van las respuestas. En la cuestión del cuestionario, si lo lees despacio y detenidamente, en la pregunta va la respuesta. Y claro, los alfredes eran amigos de Cervantes. Que en la vida de Cervantes es muy difícil saber. Pero bueno, que no son. Y entonces, esos capitanes, claro, en un momento determinado, Cervantes estaba a las órdenes de esos capitanes. En Vina, o en Ponce, o en otro. La pregunta es si era que si eran de vida. No. Está puesto los nombres. Por ejemplo, Urbina era de Guadalajara. Dicen de ese era de Guadalajara. Pero consiguieron. Lo que ocurre es que eran personas con la suficiente categoría como para que Alcalá les dedique la caña. Claro que sí. Es que la vida de López de Figueroa es otra conferencia. Aquí le puedo dedicar una calle, ahí cerca de mí, la calle entonces, pero la vida de López de Figueroa, no creo que para dedicarme en la calle, más. Bueno. Muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Y vuelvo a invitarlos a que el próximo sábado, pasado mañana,
se hará la presentación de la figura de Cervantes en la Sociedad de Control, eso se ha hablado. Están invitados todos los que quieran venir, tendrán las autoridades y demás, principales tenemos los alcalainos, así que invitados. Recuerdo de